esta señorita que está aquí a mi derecha. Realmente dice. Y pues básicamente pues la serie es una muy buena proyección, un buen espejo para que todos veamos qué es lo que sucede pues con este tipo de comportamientos y en qué derivan, por si todavía tenemos la duda con nuestras secciones del día a día. Y estamos muy contentos con esta serie, espero que ustedes también. Gran proyecto, yo creo. Hola, yo soy Luciana Silveira, interpreto en esta serie a la esposa de este corrupto hombre. Y la verdad es que muy contenta y agradecida de participar en esta serie, porque finalmente nos recae como intérpretes el compromiso de hacer una crítica social importante, necesaria y brutal, sin ningún maquillaje. Y creo que nos tuvimos que plantear cuando recibimos este material el hecho de una pequeña disyuntiva entre sumar hablando del problema, ¿no? O empezar a quererle huir, a entrarle a esos temas. Pero creo que por lo menos, bueno, obviamente la conclusión de todo el que pasó por ahí, que estamos sentados por acá, es que hay que hablar de lo que hay que hablar de esto hasta hartarnos, hay que ver nuestra verdad en este espejo brutal que es una pantalla que retrata lo peor de nuestra sociedad para poder aspirar a transmutarlo. No se puede cambiar lo que no se conoce y creo que el compromiso único que tenemos es de una evolución de conciencia urgente. Y empecemos entonces por hablar del problema para después encontrarle una solución. De ahí que mi suma personal y agradezco la oportunidad a este proyecto abanderado, escrito, dirigido y producido por Gustavo Loza, que tiene un talento espectacular, que creo que aborda estos temas no de una forma ni vulgar ni ordinaria, sino con la complejidad del respeto y el compromiso que amerita. Así que contenta y espero que les guste y que puedan seguirla por Blim y que nos sigan platicando qué piensan de ella. Precisamente ahorita tocabas un tema interesante, ¿no? Cómo finalmente es importante hablar de estos temas, pero de pronto también algunos han atravesado por una situación así o simplemente lo sabemos, vamos a decirlo, por todo lo que vemos en las noticias, lo leemos, o por casos de alguien más, ¿no? ¿Cuál es finalmente también, vamos a decirlo, ustedes como actores, un poco el compromiso de retratar, ¿no?, lo más cercano? Finalmente tienen un guión, ¿no? Y es algo que pues, ya ellos, ustedes no pueden, o pueden dialogar, pero esa es la historia, ¿no? Pero ese compromiso también de contar una historia que la gente la viva, pero que a la vez también haga a lo mejor una reflexión, algunos, y por otra tampoco a lo mejor ofenda a quien sí ha atravesado, ¿no? Una situación así, que a lo mejor puede decir, digo, es ficción, pero yo no lo pasé así, se vive más crudo, ¿no? O lo están caricaturizando. Yo sé que al final no van a dejar contentos, ¿no?, a todos, pero ¿cómo es este manejo cuando se tratan temas tan crudos, ¿no?, dentro de la ficción? Fíjate que en mi opinión, el arte, por supuesto no tengo ninguna pretensión de que nosotros aquí estamos haciendo arte, pero sí un ejercicio artístico, que es a lo que nos dedicamos, y por eso lo digo desde ahí. Siempre que yo encuentro o me encuentro en un libro, en una película, en algo de ficción, agradezco tanto que alguien me hable de mí en algún cuadro, que yo me encuentre a mí. Es como si de repente pudiera darme una explicación o pudiera reconocerme. Y así sea que no es el final en la historia de amor en donde pude ver reflejada como yo la viví y tal, pero siempre voy a agradecer poderme reconocer, poder resonar con algo. Y esa es la tarea del arte. Es lo que buscamos, ¿no? Como artistas y como espectadores o receptores de un ejercicio artístico, encontrarnos. Yo creo que
el arte puede tocar, puede enojarte, puede enfurecerte, puede apasionarte, puede alegrarte, puede sublimarte, ¿no? Pero siento raro que se le pudiera hacer un reproche a decir, no, se vieron muy light, ¿no? Es como, esa es su historia y yo puedo verme a mí ahí o no. Creo que aunque se pueda atenuar. O sea, al principio cuando leí el guión me sentí cero identificado con el personaje porque como, o sea, ¿cómo iba a ser yo la escena de un secuestro? Yo no tenía ni idea de lo que era un secuestro. ¿Qué? Nada. Hijo. Entonces, bueno, pues la verdad, investigué mucho sobre el tema del secuestro y, o sea, desafortunadamente es un tema que se toca en México día a día. Y es un tema al cual la gente ya está acostumbrada en México, que es lo que no me gusta. Pues bueno, aquí les dejo con Carla. Mi personaje es Carla, es, como dijo Yankel, es la novia de Santiago, que es el secuestrado. Y lo interesante de mi personaje es como todo el conflicto que vive por el secuestro de su novio. Y también tiene otro conflicto, que es el que en la escuela publican unas fotos de ella desnuda. Y es como todo el bullying que sufre ella en la escuela, tanto como la desaparición de su novio. Entonces, esa parte es muy interesante. Y bueno, mi personaje es la novia de Chespi. Es un personaje que bueno, es actriz, o bueno, quiere ser actriz y no le va muy bien. Entonces, aparentemente, pues vive un poco como en esta burbuja con él. Su vida es un tanto perfecta. Y sucede lo del secuestro, entonces ella trata de ver cómo puede ayudar a su novio y ahí es cuando te empiezas a dar cuenta de que no necesariamente es quien crees que es y que su vida no es color de rosa para nada, ¿no? Entonces es un personaje que sacrifica muchísimas cosas por amor y que bien podrías juzgar, como les digo, eso es lo más padre de la serie, ¿no? Que los puedes ver desde un punto de vista y juzgar a los personajes, pero después te das la vuelta y dices, pues es que no tenía de otra, o claro, entiendes, ¿no? Entiendes por qué hacen lo que hacen, ¿no? Que como actor siempre tienes que hacer eso, siempre justificar tus personajes, ¿no? Entonces a lo mejor haces un personaje ¿no? de lo que sea. A mí me toca hacer un personaje de torero ahorita en una obra de teatro, salir vestida de torero, y es algo que yo estoy completamente en contra, y sin embargo lo tienes que justificar, y no por eso no vas a hacer personajes así, sino nadie haría el personaje de Hitler, ¿no? Entonces en el caso de los personajes que por ejemplo el personaje de la Madame, ¿no? Pues es muy fácil juzgarla, y sí, claro, lo que hace está muy mal, pero también es muy interesante ver por qué esos personajes hacen eso, ¿no? ¿Qué es lo que orilló a esta persona que alguna vez fue una niña que quería jugar y que no tenía ninguna malicia, y cómo la vida te va llevando a convertirte en cosas tan horribles? Vas, dale, dale, No, lo estás haciendo muy bien, Sofía. Tú sigue. No hay seriedad. Cómo la vida te lleva a hacer cosas tan horribles, ¿no? Que no, de nuevo, no nacemos buenos o malos, ¿no? Creo que todos los seres humanos cometemos errores, y muchas veces esos errores pues son cosas de las cuales no nos damos cuenta y pasamos años haciéndolas, y te llevan a convertirte en estas personas terribles que jamás te imaginarías que tú mismo podrías llegar a ser, o que esas personas lo son. Sí, falta un personaje importante en nuestra historia, que es Silverio Palacios, que es el chofer. Entonces, una historia está vista a través de mis ojos, otra a través de Sofía. Es un episodio. Otro capítulo a través de Yankel, el otro a través del chofer, de Silverio. Y bueno, mi personaje, pues ya para agregar un poco, pues el papá de Yankel, que vive en una irrealidad total. Vive, o por lo menos se presenta como un tipo que tiene todo lo que quiere, tiene una novia joven hermosa y se pavonea por todos lados, tiene yates, tiene una vida que pareciera, o para él, para el personaje, es perfecta. Cuando pasa el incidente del secuestro, nos damos cuenta que el personaje realmente no tiene nada, ¿no? Empezando por las cuestiones materiales, no tiene nada. Y ahí es cuando el personaje empieza a entender pues su verdad, ¿no? Y dónde está parado, y lo que es la pérdida, y lo que es
lo que importa en la vida, que es su hijo. Entonces es lo importante y lo bonito de mi personaje, es ese cambio y cómo empieza a perderlo todo porque pues pierde a su hijo y empieza a darse cuenta que todo lo otro, que era lo que a él lo mantenía vivo y feliz, no sirve para nada si tu contexto es nada más ese, ¿no? Vivía en la superficialidad total y entonces entra en esta búsqueda de su hijo y es una búsqueda también de él. Entonces es muy bonito como todo el proceso de mi personaje en esta historia. Y es padrísimo cómo está tejida la serie, ¿no? Cómo de pronto, sí, que es sí, como la vida misma, ¿no? Que de pronto a lo mejor tú puedes ir en tu coche y viene un limpiaparabrisas y subes el vidrio porque no le quieres dar dinero, no traes cambio, ya te chocó, vienes de mal humor, estás, ¿no? Y cómo a lo mejor ese limpiaparabrisas, por ese rechazo que siente, basta con una mirada, o sea, basta o un niñito, ¿no? Un niñito que te está pidiendo dinero, basta con un mal gesto de alguien para que ese niño se le quede grabado toda su vida y crezca con ese resentimiento. Entonces creo que en México tenemos muchísimo resentimiento social y pues sí, es algo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena día con día. Creo que la única manera de hacerlo es siendo generosos con nosotros, ¿no? Que no nos conozcamos. Yo creo que esa es la manera en la que podemos poner un granito de arena y cambiar las cosas. Precisamente apelando, bueno, siguiendo un poco lo que dices, Sofía, y también apelando al eslogan de la serie, en su caso, ¿cómo eligen ver la realidad, ¿no? O sea, ¿cómo ven ustedes? Porque luego uno también es bastante egoísta, lo decías un poco, ¿no? Está tan preocupado por uno mismo que, hace todas las cosas que le favorezcan o que le convienen o para no complicarse aún más la vida. Pero en ese caso, ¿no? Fuera de ser, bueno, también como artistas, pero también como personas, ¿cómo eligen ver la realidad en la que estamos viviendo? Cuando tocas fondo, yo creo que es eso. Cuando tocas fondo es cuando ya eliges ver la realidad, literal, yo creo que es eso. Que por ejemplo, cada personaje, tú lo vas a ver, cada personaje toca fondo, cada personaje, todos los personajes tocan fondo. Por ejemplo, mi novia a mí, o sea, como personaje se me hacía estúpido que su problema de la escuela fuera una foto y desnuda, cuando a mí me habían secuestrado. Ya sabes, pero a lo mejor desde el punto de vista de ella, el bullying escolar que tenía todos los días era más fuerte que, oye, secuestraron a mi novio, no sé si me entiendes más o menos. Entonces sí, yo creo que cuando tocas fondo es cuando o sea, ves la realidad de las cosas. Y yo creo que también es sensibilizarte un poco de lo que hay alrededor, ¿sabes? O sea, el no hacerte ajeno y el ser un poco como altruista en la manera de ver las cosas te da un punto de vista totalmente diferente. O sea, y no te estoy hablando como actriz, te hablo como ser humano y como persona que somos todos, ¿sabes? Yo, ¿cómo escojo ver la realidad? Pues sí, es que creo que es muy fácil dejarte llevar como por esto, por la vida misma, por el trabajo, ¿no? Creo que somos, por lo menos yo soy muy, muy ambiciosa con mi trabajo y siempre quiero más y más y más y más y de repente es como, hey, tranquila, o sea, tienes que ponerle atención a tu familia, a las cosas que son muy importantes para ti, a la gente que quieres, porque si no, pues se pasan los años y cuando ves, híjole, ya no hice esto, ya no disfruté a tal persona, ya no, ¿no? Entonces, ¿cómo elijo ver la realidad? Pues eso, tratando de frenar un poco el mundo en el que vivimos y tratando de ponerle atención al otro, te digo, aunque no lo conozcas, y es bien fácil, o sea, nos pasa a todos, ¿no? Te digo, estás de mal humor, puedes llegar a hacerle un mal gesto a la gente y también eso es algo que creo que veo mucho en nuestro país, que tenemos una cosa como, somos muy egoístas, nos gusta que le vaya mal al otro, se nota en nuestra manera de conducir incluso, ¿no? En los coches, como siempre nos estamos metiendo y queremos que siempre soy yo y el otro que se chingue, ¿no? Y creo que pues hay que tratar de ser conscientes de eso. Entonces es la manera en la que yo elijo ver la realidad, es verla. O sea, sí es tratar de poner atención y de decir, a ver, este mesero me está tratando mal, ¿no? ¿Por qué me está tratando mal si yo lo he tratado bien? ¿Por qué? Bueno, pues porque probablemente lleva, ¿no? 16 horas trabajando, porque no se ha sentado un segundo, porque no ha comido, porque tiene problemas en su casa. Entonces, tratar de entendernos un poco. Y entonces yo en lugar de enojarme y de ser mala onda con el mesero y de generar este hartazgo en el que vivimos en nuestro país, ¿por qué no mejor le doy una sonrisa
y hay una empatía y le hago ver que sí, que yo entiendo que también, o sea, que está cabrón, ¿no? Y que tenemos, o sea, que todos tenemos muchos problemas y que no vivimos la vida que a lo mejor queremos vivir, ¿no? Pero que aquí estamos el uno para el otro, que no somos enemigos entre nosotros. Voy a tener que agregar un poco más a eso. Creo que... Ya no hay nada interesante. Sí, ya, pero creo que lo más importante es aprenderte a escuchar a ti, ¿no? O sea, creo que hay que empezar por uno mismo y creo que las situaciones que vas viviendo, Egoísmo. lo que No vas escuché. viviendo, No. te vas aprendiendo a escucharte a ti para poder reflejar y para poder entender qué es lo que está pasando afuera. Entonces, creo que lo interesante de esta serie es este riesgo que toma Blim por presentar una serie tan realista, tan fuerte y algo que estamos viviendo todos los días y algo que la gente no se atreve a contar. Entonces ellos eligieron contar estas historias que son una realidad, pero que en la tele la gente no la quiere ver porque a lo mejor está muy cansada de verlo en las noticias o verlo porque es algo que nos está pasando. Entonces nosotros como actores tenemos la fortuna de estar en este proyecto porque pues, son personajes potentes, son personajes interesantes, muy profundos, que están contando una realidad que pasa todos los días y que nosotros nos sentimos a veces alejados porque no nos ha pasado, no nos pasó, pero hemos escuchado que le pasó a tal o a tal persona. Es una realidad y a lo mejor, como dice Yankel, hasta que no te pase puedes entenderlo y lo que estamos tratando de demostrar aquí es que no tiene que pasar algo para que tú entiendas la gravedad de las cosas y lo que estamos viendo en este país, que es terrible. Entonces es tener la apertura de ver qué es lo que está sucediendo y qué podemos ayudar, qué podemos hacer para ayudar y para que pues de cierta manera dejen de pasar estas cosas. Entonces creo que es un acierto de Gustavo Loza de haber reunido un equipo de escritores bastante interesante y de verdad, digo, yo sé que vieron un capítulo nada más, pero los guiones son buenísimos. O sea, sí, son historias duras, pero muy reales y sin estereotipos. O sea, son personajes con dimensiones, entonces algo que normalmente no vemos. Entonces vale mucho la pena verlo, la verdad. Tenemos espacio para una pregunta más. Una o dos. Vamos contigo, por favor. Sí. Con base, ¿qué tal? Buenas noches, Miguel Echuque. Con base en lo que ya comentaste un poco y Sofi, me gustaría el punto de vista de los cuatro. Ahora que los cuatro tuvieron la oportunidad de interactuar para tomar esta temática del secuestro, lo que les deja antes de empezar a grabar estos capítulos y lo que les deja ahora como actores al haber vivido actualmente una realidad, sí, una realidad del secuestro, que es lo que les deja a cada quien. Saber de las cosas, como decía Juan Pablo, que pasan a un vecino, al primo, al hermano, pero ahora ser tú el personaje que está inmerso en esa realidad, Sí. que es lo que le deja a cada Lo quien. que nos enseña es ser mucho más conscientes y cuidarnos muchísimo más y o sea, tratar de hacer... Para generar un bien común tienes que empezar por ti, ¿no? Pero sí nos arriesgamos a veces demasiado sin darnos cuenta, sobre todo en un lugar tan peligroso como el que vivimos. Entonces tendríamos que empezar por cuidarnos más, por no hacer ciertos patrones que nos van a llevar a arriesgarnos o poner en riesgo nuestra vida o la de alguien más. Creo que pues esa es una. Y Juzgar, también Sofía, otra, dejar de tenemos juzgar a la más. gente. Pues sí, yo creo que, no sé, yo creo que todos los actores somos actores porque tenemos unas ganas brutales de vivir, como que nos queremos comer al mundo y queremos vivir y vivir y vivir. Entonces, por eso esa necesidad de por lo menos yo, de vivir esas historias, ¿no? De contar esas historias. Yo quiero ponerme en los zapatos de esta mujer que se siente hacer lo que ella hace, ¿no? que yo jamás haría, pero y si lo hiciera, ¿no? Entonces te da la oportunidad de llevarte a esa imaginación y de aprender de los personajes también, ¿no? Entonces creo que cada personaje te hace un poquito más sabio y te da la oportunidad de realmente, pues sí, vivir eso y afortunadamente pues no te está sucediendo. Sí, yo creo que justo lo que decías, o sea, si hay una transición entre la persona que llega a la persona que se va, o sea, tú llegas pues, sabiendo de casos que le pasaron a amigos de amigos o de gente que pues, alguna vez viste en tu vida, pero es muy diferente cuando ya en carne propia tienes que interpretar algo así. O sea, ahí sí te das cuenta leyendo el guión que
está cañón y que es algo que pasa muchísimo tiempo, o no muchísimo tiempo, más bien con muchísima frecuencia, y a veces no como dice Chespi, no nos cuidamos, o sea, tanto como deberíamos. Sí, en el caso de nuestros episodios hay una escena donde su personaje saca una pistola, por ejemplo, ¿no? Y pues yo jamás he tenido a alguien, ¿no? que saca una pistola así enfrente de mí, ¿no? Entonces, pues es muy duro porque como actor lo estás viviendo realmente. Y esa es la meta también, ¿no? Que no nada más sea por encimita y que no nada más, ¿no? Jajaja, la pistola es de juguete, sino que realmente, sí, o sea, todas estas historias merecen respeto y toda esta gente que ha pasado por eso merece respeto, y por eso como actor no nada más es por encimita, sino que realmente hay que honrarlo y vivirlo como si fuera verdad. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Quieres cerrar? ¿Listo? ¿Alguien de ellos que quiera preguntar? Se ve así la moda, qué bueno, porque de eso se trata, de ver el punto de vista de la víctima, ¿no? Porque cuando normalmente somos circunstancialmente dañados por una situación que dices, bueno, pasó por tal o cual, la mayoría de la gente que tiene esta falta de integridad regularmente es gente que está ignorando realmente la consecuencia, ¿no? Entonces, en este caso, si tú estás viendo la consecuencia de la persona afectada, ¿no? O sea, el resultado de tus acciones, pues es donde, pues, si se siente incómodo, pues qué bueno que se siente incómodo, ¿no? O sea, porque a lo mejor siempre hay que pensar que no están bien desde ese punto de vista. Y lo que hace la serie precisamente es que veas los puntos de vista de todos, ¿no? Llega la inocente modelo europea, ¿no? De otro país en crisis, tratando de buscar un futuro, y cuántas veces no vemos estas chicas que dices, mira, está ahí, o precisamente el personaje de Luciana lo dice, te fuiste con una tebolera, ¿no? Descalificándola. Y cuando ves la versión de la tebolera que está metida en una situación de la que no se puede salir, pues también empiezas como a comprender todos estos mecanismos, donde al final nos damos cuenta que lo que necesitamos todos es información, ¿no? Para tener mejores herramientas para reaccionar. Porque lo más fácil es juzgar antes, o sea... Y así. Ajá. Yo creo que eso es lo que da chance la serie, a nosotros que evidentemente pues somos unos humildes actores que transmitimos la historia, la pura narración, nos quedamos, ¿no? Le damos aspecto a las letras del papel, pero al final de cuentas pues es eso, que la gente lo experimente, como dice Luciana, en carne propia, ¿no? En primera persona. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel de Showkit. Hola, Miguel. Vemos desde el inicio de los capítulos metidos mucho en su personaje, tanto que empezamos de repente a identificarnos con cada parte. Yo creo que es lo que va atrapando de la historia. Así como nosotros nos empezó a atrapar su interpretación, ¿a ustedes cómo los empezó a atrapar en el momento, como actores, en el momento en que recibieron sus guiones? Bueno, a mí la verdad, o sea, mi historia es tan parecida que no me atrapó tanto que de verdad quería, o sea, los actores hacemos castings todo el tiempo, audiciones, pero verdaderamente muy pocos personajes nos atrapan tanto que queremos y esperamos esta llamada. Y a mí me pasó esto, o sea, con este personaje quería poder interpretar a Danka, porque de verdad es una modelo, yo hace años era modelo, viajé por todo el mundo, y de verdad, o sea, imagínate que me puede pasar a mí algo así, entonces quiero dar este mensaje, y que lo que puedes entender de mi historia es que si eres chica, que te mandan un mensaje, mucho cuidado, no sabes a dónde vas, y eso, o sea, con mucho cuidado. Ladies first. Para mí, la verdad, el primer gancho, porque obviamente la llamada es previa a que tengas acceso al guión y tal, mi primer atrapada fue Gustavo, ¿no? Somos amigos desde hace muchos años y hay mucho cariño, y lo que haga me sumo sin duda. Y luego me dijeron que iba a ser mi marido y dije, no, pues la pura familia. Ahora nada más falta ver qué vamos a contar. Y cuando recibo lo que vamos a contar dije, espérame, porque esto no es nada más la pura gozadera que yo pensaba, ¿no? De estar compartiendo con la pura familia, sino también hay todo este compromiso de transmitir lo que vieron, ¿no? Yo me fijo mucho en los guiones, de hecho, yo creo que es en lo que más me fijo. Y cuando llegó la propuesta, evidentemente, pues vi que estaba
perfectamente bien construido, todas las historias. Y es muy divertido como actor ver el arco dramático del personaje en los capítulos ajenos. ¿No? Estás leyendo tú el tuyo y de pronto, a ver, espérame, se te que era el de ella. Y dices, ah, pero acá hace esto. Órale. Y entonces aquí vemos tal cosa. Entonces, eso, la verdad, como actor, pues hace una lectura muchísimo más interesante, que evidentemente, pues el primer público es el que lo lee. Pues, lo lees tú y, pues evidentemente ya lo más se antoja, ¿no? Ok, perfecto, muchas gracias. A ustedes. Digo, creo que nos está acabando el tiempo, pero ahorita decías algo nuevamente, ¿no? Y que aparte lo he escuchado en todos los demás. Tenemos un compromiso de transmitir, ¿no? De realmente hacer de esta historia, o sea, que le llegue a la gente, ¿no? Y que sí veamos a través de esta historia en dónde estamos parados, ¿no? O sea, como sociedad y como país, que muchas veces ya nos estamos acostumbrando a vivir en este círculo vicioso. Sí. Sí, tenía una maestra que decía, criticaba y juzgaba con fiereza, decía, para mensajes, espera al final del tono, ¿no? Le chocaba esta parte de, ¿qué mensaje estás dando? ¿No? Yo hago entretenimiento, yo hago, ¿no? Pero creo que hay proyectos en los que son así, en los que quiero hacerte reír, o quiero entretenerte, o quiero, ¿no? Y hay proyectos en los que en esta ocasión quiero compartir contigo algo que nos surge, porque somos lo mismo, ¿no? Y qué rico también. Y por supuesto sí se tiene que adoptar un compromiso para, si vamos a decir esto, vamos a decirlo bien. Que no siempre es tan exigente ese compromiso en otro tipo de proyectos. En este sí, estoy hablando de mi país, estoy hablando de lo que le pasa a mi gente, a lo mejor a mi familia, amigos, hermanos mexicanos, y ahorita más que nunca. Entonces sí es una palabra que se subraya cuando se tienen contenidos así. Hay que tener un compromiso para poderlo decir y darle dignidad y darle dimensión. Pues eso, no sé si... Pues igual, ¿no? O sea, ya gracias a Dios ya es como un estándar, ¿no? O sea, ya no es tanto... Platicamos hace ratito de XY, ¿no? Que fue una serie que fue como un parteaguas por ese contenido, ¿no? Eso fue hace casi 10 años. Ahorita ya esto ya es lo normal, o sea, ya nos acostumbramos a operar de esa manera, ¿no? A que el entretenimiento ahora nunca dejará de ser entretenimiento, porque si no estamos rompiendo el primer compromiso con el público, sobre todo cuando lo pagas. Sin embargo, pues hay una demanda también de contenido, entonces cuando se hace esta mezcla, pues es cuando sale este tipo de resultados de los que ¿no? Nos ayuda a recuperar el espectador que lo tenemos bastante perdido. Así es. Y por ejemplo, ¿qué opinan que ahora toda la televisión te está pasando hablando de que se pierde audiencia es también por las redes sociales y por el internet, ¿no? Mira, es que el content is king, ya no importa, puedes venir viendo la serie en el camión, o sea, yo hace ratito venía, ¿no? Venía viendo el primer capítulo en el teléfono, literalmente, y ahora lo veo aquí, amo estar aquí, verlo en pantalla grande. Sí. Y más nos pasa la prueba de calidad de que si lo ves en una pantalla así y se ve increíble, ya la armaste, ¿no? O sea, sí. Los actores que están viviendo en escena para empezar, ¿no? Porque esta es la prueba máxima. Entonces, creo un poco que ahora pues ya se nos está volviendo, gracias a Dios, como ese estándar, está funcionando muy bien. Y el chiste pues es que viene una cosa tremenda, no sé si ya vieron que fue Netflix a pedir préstamos millonarios y AT&T compró Time Warner y esto, y la intención es hacer Titanics, y la primera es una película para Netflix de $105 millones de Scorsese con De Niro, Pacino, Eso es lo que viene. Hablando de la era dorada de la tele que alguien dijo hace rato, pues esto es ya, o sea, está pasando rapidísimo. O sea, hace unos meses era, oye, pues hay que actualizarnos y poner la pila, si no, ya estamos, ya, bye. Y qué bueno, ya estamos en eso y... Sí, lo bueno es que creo que esto ya confirma, ya Televisa, Blim, ya se está volviendo un estándar. ¿Vale? Lo otro es lo que ya nos da risa. Si se fijan, te acostumbras a ver esto y de pronto te paseas por no sé qué programación y te llamas, te reconectas con la gracia lúdica de esa programación. Pues creo que está... Gracias.
Muchas gracias. Gracias. Felicidades. Nada más que agradecer. ¿Una foto? Hola.